Compañeros ferrocarrileros, compañeros ferrocarrileros, nunca en la historia del movimiento obrero en nuestro país había conocido cómo era posible que en una organización se realizara el milagro de la unidad. La unidad que fue posible solo por el deseo y el entusiasmo de los ferrocarrileros de obtener un mejoramiento económico. Esa unidad nos dio el triunfo y obtuvimos un aumento, aunque reducido, de salario. Después, esa misma unidad se demostró en una forma inconmovible, decisiva. Iniciadas como luchas para mejorar salarios, las acciones del gremio ferrocarrilero se convertirán en un episodio crucial de la democratización de los sindicatos dominados por el Estado, y en grito de protesta a favor de la independencia sindical. Nadie creía que los ferrocarrileros pudieran enfrentarse a una empresa apoyada por el Estado. Nadie creía el mito de la invencibilidad del gobierno de Ruiz Cortines. Sin embargo, fueron los ferrocarrileros los héroes anónimos de esa batalla. Fue el gremio ferrocarrilero el héroe de esta batalla. No fue Vallejo ni el resto de los componentes de la dirección de este movimiento los héroes de esta lucha. Sin ustedes, sin la decisión de luchar y de triunfar que demostraron en ese movimiento, no hubiera sido posible conseguir la libertad sindical en nuestra organización. Y nosotros, que nos enfrentamos precisamente para tener una organización libre, para practicar la democracia sindical en nuestro sindicato, para demostrar a las demás organizaciones que ya es tiempo de que sean los propios trabajadores los que designen y elijan a sus dirigentes. Las dos batallas que ustedes ganaron. La primera, por un aumento de salario. La segunda, para tener el derecho de elegir a sus dirigentes. Esta última batalla fue más dura y sangrienta. Hemos pagado un precio muy elevado para que ustedes estuvieran en condiciones de elegir a sus propios representantes. No creemos que ustedes olviden nuestros muertos, nuestros heridos, nuestros encarcelados, para que mañana, por cuestiones personales o de grupos, volvamos a entregar a nuestra organización en manos de los charristas y claudicadores. Montada entre el final del sexenio de Ruiz Cortines y el comienzo del gobierno de López Mateos, la insurgencia, liderada por Demetrio Vallejo, fue, por decirlo así, la prueba tangible de que el sindicalismo en boga no solo era ilegítimo, sino, además, irreformable.
En apenas 10 meses, el movimiento ferroviario demostró que la llamada alianza del movimiento obrero con el Estado, presionada por el gobierno, era sencillamente un instrumento para cancelar en la práctica los derechos laborales y ciudadanos de los trabajadores. Demetrio Vallejo, en agosto de 1958, es elegido secretario general del Sindicato de los Ferrocarrileros con 59.759 votos a favor y 9 en contra. Después de consumar una hazaña obrero sindical histórica, a un paradigma en la actualidad, la respuesta oficial fue la represión. Tras intentar una reivindicación más para su gremio, Demetrio Vallejo, en marzo de 1959, es aprehendido. La movilización de los trabajadores telegrafistas, maestros, petroleros, por conquistas propias y en solidaridad con la lucha encabezada por los ferrocarrileros, costó a Vallejo y a otros dirigentes sindicales, entre ellos Valentín Campa, más de 11 años de prisión en la cárcel de Lecumberri. Años de reflexión, vividos con dignidad y entereza. Demetrio Vallejo, libre, en 1970, todavía vigilado, amenazada su libertad, es entrevistado a fines de ese año. Este testimonio fílmico, que había permanecido inédito, es la primera vez que se difunde. En 1958-59 fue una lucha espontánea, no dirigida ni organizada por ningún grupo ni por ningún organismo sindical. Se puede decir de que entonces la lucha principió por un problema fundamental que venían padeciendo los trabajadores ferrocarrileros. Y este problema era de que en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo que se hacen cada 2 años, venían percibiendo unos aumentos sumamente reducidos que no compensaban con el alto costo de la vida de entonces y la curva ascendente de los precios de los artículos, especialmente de los de primera necesidad. Se puede decir que este fue el acicate que hubo para que en una forma espontánea los trabajadores respondieran al llamado que se les hizo para reclamar un aumento general de salario, incluso a raíz de que los trabajadores iniciaron la lucha por un aumento general de salarios. Algunos grupos, como los que señala, estuvieron al principio en contra de ese movimiento, concretamente el Partido Comunista. Nosotros nos reunimos en México, un grupo de delegados de las distintas partes del sistema ferrocarrilero, y ahí constituimos la gran comisión pro aumento de salarios. Esa comisión, con la autorización del propio Ejecutivo General del sindicato entonces, estuvo trabajando y presentó un estudio para pedir a la empresa
un aumento general de salarios de 350 pesos para cada trabajador mensualmente. Cuando el Comité Ejecutivo General Charro de entonces se dio cuenta de que el trabajo que venía realizando la Gran Comisión estaba repercutiendo en todas las secciones y estaba creando un aumento del descontento y de la reclamación, entonces convocó a un comité, convocó a una reunión de los secretarios locales de las secciones para que hicieran lo mismo que estábamos realizando nosotros. Y estos en unos cuantos días presentaron un estudio de pedir 200 pesos a la empresa, en contra de los 350 que nosotros pedíamos. Una forma también espectacular, el Comité Ejecutivo General citó al gerente, al sindicato, para plantearle el problema y pedir que lo resolviera. El caso es que el gerente va al sindicato, ahí estaban los secretarios locales y nosotros también estuvimos en la reunión y le plantean el problema. Entonces el gerente manifiesta que como era una cosa imprevista, que le dieran una oportunidad de estudiar el problema y que pedía que dentro de 60 días él podía resolverlo porque necesitaba conocer el estado financiero de la empresa. Y inmediatamente ahí acordaron de que se le daba el plazo de 60 días. Entonces, con ese motivo nosotros discutimos el problema y llegamos a la conclusión de que había que rechazar ese procedimiento y que debían de ser las propias secciones las que resolvieran la determinación que se tomara. Entonces fue cuando el Ejecutivo General disolvió la Gran Comisión Pro Aumento de Salarios y los miembros del Partido Comunista indicaron a los delegados que eran miembros del partido de que aceptaran el acuerdo de los secretarios locales, que aceptaran el plazo de 60 días. Entonces nosotros tratamos de reunir a los delegados antes de que se fueran para tratar ese problema y plantear de que no había que aceptar la proposición de los secretarios locales, sino que se debía de sostener el estudio que había hecho la Gran Comisión. Entonces salimos y los miembros del Partido Comunista no hicieron nada para exigir el cumplimiento del estudio hecho por la Gran Comisión Pro Aumento de Salario. En cambio nosotros nos fuimos al sur y ahí nosotros planteamos el problema. Y la sección 13 de Matías Romero fue la primera que desconoció al Comité Ejecutivo Local de la sección y designó un nuevo Comité Ejecutivo Local y planteó el problema de exigir a la empresa que diera el aumento de 350 pesos dentro de un plazo de 10 días que se le dio. Aquí fue. Y al Ejecutivo General para el reconocimiento del Comité Ejecutivo Local de la sección 3. Así fue como principió el movimiento y en contra de la determinación de los miembros del Partido Comunista. En cambio, ya cuando el movimiento había tomado auge, cuando ya no había peligro, no había peligro, entonces fue cuando ellos intervinieron queriendo capitalizar esa situación. Y nosotros seguimos luchando, ganamos la lucha esa porque nos fuimos a los paros y nos consiguieron el aumento, no los 350 pesos, pero sí nos consiguieron 215 pesos.
no dentro del plazo de 60 días, que incluso teníamos informe que la empresa solo iba a dar 90 pesos como aumento dentro de los 60 días. Pero ya con el primer triunfo, entonces los partidos, el Partido Comunista, el Partido Obrero y Campesino y el Partido Popular, entonces trataron de capitalizar el problema y andaban haciendo trabajos de atracción para hacerlos miembros de esos partidos. Y después ellos formaron una especie de comisión, los tres partidos, para estudiar los distintos problemas que había, ¿no? Y el último movimiento, cuando nos reprimieron, yo estuve en contra de los paros en los nacionales. Y los partidos, como dentro del Comité Ejecutivo estaban, habían del Partido Popular, del Partido Obrero y Campesino y del Partido Comunista, entonces en el Comité Ejecutivo General estaba dividida la situación. Los partidos habían acordado los paros y yo les había dicho a los compañeros que eran muy peligrosos los paros, que era necesario que no se fueran a realizar los paros en los nacionales hasta en tanto no viéramos el resultado de las pláticas que había para resolver el problema planteado en los ferrocarriles del Pacífico Mexicano y Terminal de Veracruz. Y hasta que no viéramos esos resultados, entonces se tomara una determinación para ver cómo ayudábamos a esos ferrocarriles, a esos compañeros a resolver sus problemas. Pero ellos no, ellos con la euforia de las luchas que ya habíamos realizado, de las luchas y de los éxitos obtenidos, con esa euforia ellos creyeron que era el momento de seguir adelante hasta llegar a la revolución, ¿no? Y así fue como yo insistí de que esos paros se suspendieran, tomando como base de que en la revisión del contrato colectivo de los nacionales estuvimos a punto de ser reprimidos también, que fue una cosa que estaba a punto de realizar. Entonces, ¿para qué íbamos a dar lugar a otra situación de esa? Y los compañeros no quisieron. Dijeron de que era el momento, de que creyeron de que el gobierno ya estaba cediendo en todo y que había que... ¿no? Y claro. La dinámica puesta en acción por los 60.000 trabajadores fue combatida sin verdaderas razones, apelando al principio de autoridad, a la requisa contra la huelga legal. Y claro, fue claro, yo acepto también que tuve responsabilidad porque tenía la plena convicción que si yo les digo a los compañeros no hagan el paro, no lo hacen, puesto que había obtenido el prestigio de las luchas ya pasadas, ¿no? Entonces con toda seguridad me iban a disciplinar, a aceptar mi recomendación, ¿no? Pero para no dividir el Comité Ejecutivo General, no hacer la división, entonces me
plegué, aunque yo insistí con ellos de que había que cambiar ese acuerdo. Y como fue, el acuerdo dio el resultado que vino la represión. Esa fue la intervención de esos partidos en el movimiento del sindicato ferrocarrilero. La masiva represión a los ferrocarrileros marca un hito en la visión general de la izquierda que luego, al calor del triunfo de la Revolución cubana, inicia lo que será el largo camino de su recomposición y crecimiento, luego de años de persecuciones, sectarismo, ineficacia y frustración. Al salir de la prisión, Demetrio Vallejo vuelve a la vida pública impulsando dos grandes propuestas. En primer lugar, se propone construir una corriente, el movimiento sindical ferrocarrilero, cuya tarea sería reanimar la lucha dentro de esa organización sin recaer en los viejos errores del periodo anterior y simultáneamente impulsar la formación de un nuevo partido político de oposición, mismo que más adelante se concretará en la formación del Partido Mexicano de los Trabajadores, junto con el ingeniero Heberto Castillo. El movimiento sindical ferrocarrilero que acabamos de constituir solo es un instrumento para unificar a los ferrocarrileros sobre la base de un programa y del deseo que tengan para resolver sus problemas. Creo que hemos conseguido parte de ese propósito. Ya en la mayoría de las secciones han ingresado casi la totalidad de los miembros de esas secciones al movimiento. Ahora falta consolidarlo para que pueda desempeñar el papel que le corresponde en la lucha por la depuración sindical. Se ha creado ese grupo que nosotros le llamamos organismo, puesto que abarca a la mayoría de trabajadores ferrocarrileros, solo con el propósito de luchar dentro del propio sindicato, dentro de las asambleas de la organización, porque se respete la voluntad mayoritaria de los trabajadores de elegir o de poner a sus dirigentes, para que se haga cumplir los contratos colectivos de trabajo y se defienda realmente a los trabajadores en todos los problemas que confrontan con la empresa. Creemos que encauzando en forma organizada esa lucha, ese trabajo, es factible que en un tiempo determinado se pueda depurar al sindicato ferrocarrilero. En 1970, tras permanecer en la prisión más de 11 años, quedan en libertad Valentín Campa y Demetrio Vallejo. Cargan sobre sus espaldas un proceso lleno de injusticias y falsedades, destinado a imponer un castigo político ejemplar a los disidentes que en los hechos osaran alzar la voz contra el régimen de la revolución hecha gobierno. El país también ha cambiado. En la izquierda se discute sobre las formas de lucha, el papel de las masas, la organización política, el presente y el futuro. Cuando salí de la cárcel
me hicieron unas preguntas sobre cómo pensaba de los actuales partidos políticos registrados. Y entonces di mi opinión, que en realidad los partidos políticos existentes y que se encuentran registrados ante la Secretaría de Gobernación y reconocidos por el Estado, no son partidos de oposición y tampoco son partidos de masas. Por eso, al concebir o plantear la necesidad de la creación de un nuevo partido es sobre la base de crear un verdadero partido de masa que pueda enfrentarse al partido oficial y a todos los instrumentos que tiene la burguesía dentro del Estado. Como en primer caso sería discutir con las distintas corrientes la necesidad de la creación de un nuevo partido. Sobre la base de esa discusión, entonces se podría quizá llegar a la conclusión de que existe esa necesidad de la creación de un nuevo partido. Si se llega a esa conclusión, a esa coincidencia, entonces se discutirá qué clase de partido debe constituirse. Para mí, en lo personal, puedo decir de que si queremos realmente que exista un partido de masas y que se pueda oponer al partido oficial y al Estado, necesitamos de que sea un partido de masas, en donde puedan concurrir no solamente las corrientes de izquierda o revolucionarias, sino aquellas corrientes progresistas que quieren un cambio, aunque no en la forma que lo desean las corrientes de izquierda, pero sí quieren un cambio sobre la base de que la Constitución se aplique en todo su sentido, en todo su contenido, y que realmente la democracia esa formal que hay se convierta en una auténtica democracia, que se respete el voto de las mayorías. Hay una corriente muy amplia en ese sentido. Entonces podría quizás aglutinarse a todos para encontrar puntos de coincidencia, y es decir que en el programa de ese nuevo partido podría incluirse aquellos problemas más sentidos de los distintos sectores de la población, tanto de la clase obrera y campesina como los estudiantes, la clase media, en fin, que pudiera aglutinar el programa, esas aspiraciones, para que ese partido al constituirse fuera en realidad un partido de masas. Yo no expresé de que se podía hacer aquí un frente. Primero es que con quién se iba a hacer el frente. Segundo es que no existe ningún partido de masas con determinada fuerza que pudiera encabezar el planteamiento de hacer un frente. Entonces aquí lo que se necesita es crear un partido, un nuevo partido, que podría ser la fuerza que en último caso que tratara de constituir ese frente, como se hizo en el caso de Chile. La consigna Libertad a los presos políticos de 1959 le dará al movimiento estudiantil de 1968 e impondrá
en parte el sello antiautoritario y libertario que lo define, pues al gritar los nombres de Campa y Vallejo en las manifestaciones multitudinarias, los estudiantes crean un vínculo inmediato de los jóvenes con las luchas obreras que precedieron a la suya y tejen así el entramado de una protesta civil y política inequívocamente democrática. Los estudiantes exigen que se cumpla la Constitución, asegurando el respeto a las garantías individuales de los mexicanos, el derecho de reunión y asociación, la libertad de expresión, la legalidad de las huelgas en defensa de mejores salarios, en fin, la democracia y la independencia de las organizaciones sociales para decidir por sí mismas sobre sus asuntos. Pero a los ferrocarrileros les ha interesado y les interesó mucho el movimiento del 68, los estudiantes, y creo que participaron gran parte de los ferrocarrileros en ese movimiento, porque enarbolaron la bandera de la libertad de los presos políticos, y entre esos presos políticos estábamos nosotros, los ferrocarrileros. Y se puede decir de que la simpatía y el deseo de colaboración y de lucha de los ferrocarrileros con los estudiantes se hizo más notable desde el momento en que salí en libertad y salieron otros compañeros, ¿no? Puesto que entienden de que la lucha estudiantil del 68 hizo posible la libertad de nosotros al derogarse el anticonstitucional delito de disolución social. ¡Viva la unidad de la clase obrera de nuestro país! Que luego, al calor del triunfo de la Revolución cubana, inicia lo que será el largo camino de su recomposición y crecimiento, luego de años de persecuciones, sectarismo, ineficacia y frustración. Al salir de la prisión, Demetrio Vallejo vuelve a la vida pública, impulsando dos grandes propuestas. En primer lugar, se propone construir una corriente, el movimiento sindical ferrocarrilero, cuya tarea sería reanimar la lucha dentro de esa organización sin recaer en los viejos errores del periodo anterior, y simultáneamente impulsar la formación de un nuevo partido político de oposición, mismo que más adelante se concretará en la formación del Partido Mexicano de los Trabajadores, junto con el ingeniero Heberto Castillo. El movimiento sindical ferrocarrilero que acabamos de constituir solo es un instrumento para unificar a los ferrocarrileros sobre la base de un programa y del deseo que tengan para resolver sus problemas.
creo que hemos conseguido parte de ese propósito. Ya en la mayoría de las secciones han ingresado casi la totalidad de los miembros de esas secciones al movimiento. Ahora falta consolidarlo para que pueda desempeñar el papel que le corresponde en la lucha por la depuración sindical. Se ha creado ese grupo que nosotros le llamamos organismo, puesto que abarca a la mayoría de trabajadores ferrocarrileros, solo con el propósito de luchar dentro del propio sindicato, dentro de las asambleas de la organización, porque se respete la voluntad mayoritaria de los trabajadores de elegir o de poner a sus dirigentes, para que se haga cumplir los contratos colectivos de trabajo y se defienda realmente a los trabajadores en todos los problemas que confrontan con la empresa. Creemos que encauzando en forma organizada esa lucha, ese trabajo, es factible que en un tiempo determinado se pueda depurar al sindicato ferrocarrilero. En 1970, tras permanecer en la prisión más de 11 años, quedan en libertad Valentín Campa y Demetrio Vallejo. Cargan sobre sus espaldas un proceso lleno de injusticias y falsedades, destinado a imponer un castigo político ejemplar a los disidentes que en los hechos osaran alzar la voz contra el régimen de la revolución hecha gobierno. El país también ha cambiado. En la izquierda se discute sobre las formas de lucha, el papel de las masas, la organización política, el presente y el futuro. Cuando salí de la cárcel, me hicieron unas preguntas sobre cómo pensaba de los actuales partidos políticos registrados. Y entonces di mi opinión, que en realidad los partidos políticos existentes y que se encuentran registrados ante la Secretaría de Gobernación y reconocidos por el Estado, no son partidos de oposición y tampoco son partidos de masas. Por eso, al concebir o plantear la necesidad de la creación de un nuevo partido, es sobre la base de crear un verdadero partido de masa que pueda enfrentarse al partido oficial y a todos los instrumentos que tiene la burguesía dentro del Estado. Como en primer caso sería discutir con las distintas corrientes la necesidad de la creación de un nuevo partido. Sobre la base de esa discusión, entonces se podría quizá llegar a la conclusión de que existe esa necesidad de la creación de un nuevo partido. Si se llega a esa conclusión, a esa coincidencia, entonces se discutirá qué clase de partido debe constituirse. Para mí, en lo personal, puedo decir de que si queremos realmente que exista un partido de masas y que se pueda oponer al partido oficial y al Estado, necesitamos de que sea un partido de masas, en donde puedan concurrir no solamente las corrientes
de izquierda o revolucionarias, sino aquellos corrientes progresistas que quieren un cambio, aunque no en la forma que lo desean las corrientes de izquierda, pero sí quieren un cambio sobre la base de que la Constitución se aplique en todo su sentido, en todo su contenido, y que realmente la democracia esa formal que hay se convierta en una auténtica democracia, que se respete el voto de las mayorías. Hay una corriente muy amplia en ese sentido. Entonces podría quizás aglutinarse a todos para encontrar puntos de coincidencia, y es decir que en el programa de ese nuevo partido podría incluirse aquellos problemas más sentidos de los distintos sectores de la población, tanto de la clase obrera y campesina como los estudiantes, la clase media, en fin, que pudiera aglutinar el programa, esas aspiraciones, para que ese partido al constituirse fuera en realidad un partido de más. Yo no expresé de que se podía hacer aquí un frente. Primero es que con quién se iba a hacer el frente. Segundo es que no existe ningún partido de masas con determinada fuerza que pudiera encabezar el planteamiento de hacer un frente. Entonces aquí lo que se necesita es crear un partido, un nuevo partido, que podría ser la fuerza que en último caso que tratara de constituir ese frente como se hizo en el caso de Chile. La consigna Libertad a los presos políticos de 1959 le dará al movimiento estudiantil de 1968 e impondrá en parte el sello antiautoritario y libertario que lo define, pues al gritar los nombres de Campa y Vallejo en las manifestaciones multitudinarias, los estudiantes crean un vínculo inmediato de los jóvenes con las luchas obreras que precedieron a la suya, y tejen así el entramado de una protesta civil y política inequívocamente democrática. Los estudiantes exigen que se cumpla la Constitución, asegurando el respeto a las garantías individuales de los mexicanos, el derecho de reunión y asociación, la libertad de expresión, la legalidad de las huelgas en defensa de mejores salarios, en fin, la democracia y la independencia de las organizaciones sociales para decidir por sí mismas sobre sus asuntos. Pero a los ferrocarrileros les ha interesado y les interesó mucho el movimiento del 68, los estudiantes, y creo que participaron gran parte de los ferrocarrileros en ese movimiento, porque enarbolaron la bandera de la libertad de los presos políticos, y entre esos presos políticos estábamos nosotros, los ferrocarrileros. Y se puede decir de que la simpatía y el deseo de colaboración y de lucha de los ferrocarrileros con los estudiantes se hizo más notable desde el momento en que que salí en libertad y salieron otros compañeros, ¿no? Puesto que entienden de que la lucha estudiantil del 68 hizo posible la libertad de nosotros al derogarse el anticonstitucional delito de disolución social. ¡Viva la unidad de la clase obrera de nuestro país!